compartir con ustedes el primer tema de nuestro curso, El cristiano en la vida social. Esto es algo muy importante de entender, ya que ser cristiano no implica únicamente cuando cada uno de nosotros estamos en la iglesia, celebrando un sacramento, participando de la Eucaristía. El ser cristiano implica todos los ámbitos de la vida del hombre, la política, la economía, la sociedad, la familia, todo está íntimamente relacionado porque es la persona que se desenvuelve en un determinado ambiente, y ser cristiano no es un añadido, no es como hacer un deporte que a veces lo practico y a veces no, sino que en todo momento soy cristiano y debo dar testimonio de mi vida, de mi fe, de ser seguidor de Jesucristo en donde quiera que me encuentre. Por eso es importante que nosotros comprendamos este curso y participemos activamente en la vida social, política, económica, de acuerdo a nuestras posibilidades y a nuestra vocación, pero que realmente podamos ser no espectadores pasivos de lo que sucede, sino realmente aquellos que con la ayuda del Señor y con su gracia se inmiscuyen en tener una sociedad mejor. Entonces, esto es algo fundamental, ya que la antropología, la forma de ver al hombre, es lo que está a la base de los diferentes sistemas económicos que rigen actualmente el mundo entero, y por eso también es importante comprenderlos. ¿Por qué digo que la antropología está a la base de toda política, de la economía, de la sociedad? Porque de la forma en que se comprende al hombre es también de la forma en que se le trata. Si el hombre es visto solamente como una parte, un engrane de un sistema económico, se le va a tratar así, como una cosa. Mientras me sirva, mientras produzca, es importante. Cuando ya no produce, lo desecho, me estorba. Entonces, ¿y la dignidad del hombre en dónde queda? Igual, si concibo al hombre únicamente como parte de un todo, como parte de la sociedad, sin importarme su particularidad, sus propios dones, sus propios carismas, sus propias necesidades, entonces también estoy teniendo una visión incorrecta, errónea, de qué es el hombre, quién es el hombre. Más que un qué, es un quién es el hombre. Entonces es muy importante, porque rescatar la dignidad del ser humano es lo que va a ayudar a tener una sociedad más justa, es donde va realmente a esforzarse por tener paz, igualdad, justicia, verdad, etc. Y todos los valores que necesitamos en nuestros ambientes. Entonces vamos a iniciar precisamente buscando, ayudando a tener ideas claras sobre este tema, sobre quién es el hombre, qué nos dice la Escritura, qué es lo que Dios nos da a conocer por medio de la revelación, para que nosotros podamos realmente contribuir al bien común, que es a lo que el Señor nos invita, ya que en todo momento el Señor nos dio la clave cuando nos dijo: ámense. Ámense los unos a los otros como yo. La medida es el amor mismo de Dios, el amor de Jesús en la cruz, amarnos unos a otros. Claro que esto podría parecer una meta inalcanzable, un ideal muy alto, sin embargo, con la gracia de Dios esto es posible. Y empezando por nuestros propios ambientes, podemos, claro, contribuir a que esto se haga una realidad. Entonces, ¿qué dice el cristianismo sobre el hombre? ¿Qué es el hombre? Según lo que Dios mismo nos ha revelado. Eso es fundamental, porque realmente no hay visión antropológica más alta que la que tiene el cristianismo, porque no solo es un ser superior por su capacidad intelectual, sino que más allá tiene también un origen sobrenatural y una finalidad también que va más allá de su propio ser. Entonces, realmente es algo sublime, es algo hermoso lo que el Señor nos permite. Les invito a que busquemos en nuestra Biblia el Salmo número 8 para poder así entender
y junto con el salmista maravillarnos de cómo Dios realiza su obra y en esta creación ha decidido crear al hombre, darle esta dignidad, de manera que no depende de lo que yo piense, de lo que otro piense, si el hombre es o no es digno. Lo es por naturaleza. No depende del pensamiento de alguien o del reconocimiento de nadie. El hombre en sí mismo, por esencia, tiene una dignidad superior. Y bueno, aquí el salmista se admira de cómo Dios ha creado al hombre. Vamos a orar con él, pidiéndole al Señor que nos ayude a entender nuestro valor, nuestra dignidad y la del hermano. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, soberano nuestro, tu nombre domina en toda la tierra. Tu gloria se extiende más allá del cielo. Con la alabanza de los pequeños, de los niñitos de pecho, has construido una fortaleza por causa de tus enemigos para acabar con rebeldes y adversarios. Cuando veo el cielo que tú mismo hiciste y la luna y las estrellas que pusiste en él, pienso, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el ser humano? ¿Por qué lo recuerdas y te preocupas por él? Pues lo hiciste casi como un Dios. Lo rodeaste de honor y dignidad. Le diste autoridad sobre tus obras. Lo pusiste por encima de todo, sobre las ovejas y los bueyes, sobre los animales salvajes, sobre las aves que vuelan por el cielo, sobre los peces que viven en el mar, sobre todo lo que hay en el mar. Señor, soberano nuestro, tu nombre domina en toda la tierra. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Te agradecemos, Señor, por la vocación que nos has dado a la existencia. A todo ser humano lo has pensado desde la eternidad y por eso nos permites existir. Ayúdanos a colaborar para que vivamos realmente como tú quieres, como tú lo has planeado desde el inicio, que nuestro egoísmo y soberbia no obstaculicen tu obra, sino ayúdanos a reconocerte como nuestro Señor y vivir de acuerdo a tu proyecto de amor. Te lo pedimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, hermanos, pues vamos precisamente a tomar estos puntos esenciales, ¿sí? Porque ciertamente la naturaleza del hombre es especial, porque el mismo escritor sagrado, cuando narra la creación, que sabemos que, como ya lo vimos en el primer curso bíblico, el mismo escritor sagrado, al narrar la creación, pone como la cumbre de aquello que Dios ha creado al hombre y a la mujer. Y especifica que los ha creado a su imagen y semejanza. Esto implica que el ser del hombre, cuerpo y alma, la totalidad del ser humano, es imagen de Dios. ¿Por qué? Porque tiene capacidades únicas. De hecho, el ser humano en sí mismo es único e irrepetible. Si un perrito muere, compramos otro y punto, ¿verdad? Y podemos decir, no, es que ese perrito para mí era único. Es el valor que tú le das, pero no en sí mismo lo tiene. El valor único e irrepetible es para la persona humana. No podemos sustituir a un ser humano con otro, sino que cada uno es único, especial, amado por Dios, con un proyecto de vida, con una finalidad, con una invitación a la eternidad. Entonces, el ser humano posee una dignidad superior a toda criatura. Por eso es muy importante que nosotros entendamos dos cosas muy importantes en cuanto a ser imagen de Dios. La primera, que somos precisamente una criatura. No somos Dios, no estamos por encima de Dios, no debemos ni podemos hacer nuestra vida independientemente de la voluntad de Dios, sino que realmente necesitamos de Él porque es nuestro origen y nuestra finalidad última.
Necesitamos de Él porque Él es el que nos ha creado y dirige nuestras vidas, el que da sentido profundo a todo lo que hacemos. Por eso San Agustín dirá que el hombre está inquieto hasta que descansa en Dios. El alma está inquieta hasta que encuentra en Dios su reposo. Qué importante que entendamos esto, porque realmente en Dios encontramos la razón de nuestra existencia, la orientación de nuestra vida. Pero reconocer que somos criaturas es reconocer que somos limitados, dependientes, que necesitamos de los otros y necesitamos de nuestro Hacedor, de nuestro Creador. Entonces es muy importante vivir en la verdad y no engañarnos a que yo soy mi propio Dios, yo puedo hacer lo que sea, yo puedo decidir sobre la vida inclusive de los otros, y yo puedo hacer con mi vida lo que yo quiera, con mi propia persona lo que yo quiera, cuando esto no es verdad. Somos criatura y a la vez somos imagen de Dios, que lo cual es una gran bendición. Entonces encontramos una gran paradoja en cada uno de nosotros, porque siendo tan pequeños, comparados con Dios, infinitamente inferiores, pero Dios nos ama de manera que nos da una dignidad superior. Más allá de todas las criaturas creadas, Dios nos invita a estar con Él, a dialogar con Él, a tener esta relación y a orientar nuestra existencia hacia Él mismo, que es la eternidad, la felicidad que todos buscamos. Entonces, el hombre, por su origen sobrenatural, encuentra que las cosas materiales no lo sacian. Por eso el hombre muchas veces es tan ambicioso y obtiene a lo mejor riquezas, dinero, poder, fama, pero no le bastan, quiere más y nunca se sacia. ¿Por qué? Porque las cosas materiales, el reconocimiento de los demás, nunca va a satisfacer su necesidad. Porque su necesidad es de infinito, es decir, de algo que está más allá de lo que puede adquirir por sí mismo. Dios mismo es el origen y la finalidad del hombre. Por lo tanto, el hombre siempre va a ser un ser insaciable, un ser que siempre va a estar carente de hasta que regrese a su Señor, hasta que encuentre en Dios eso que le hace falta, y esa felicidad que tanto ansía la encontramos en el Señor. Por lo tanto, tenemos que entender esto. Esto no implica que, como nuestra finalidad no es en esta tierra y como nuestra finalidad es más allá, entonces no importa cómo se distribuyen aquí los bienes, que unos tengan más que otros, no. Lo importante es que cada uno realmente colabore con su trabajo, con sus dones para el bien de todos, para el bien común. Que ni se acumulen los bienes en uno solo, ni tampoco se le niegue el derecho a la atención, a la ayuda, a los cuidados de aquellos que lo necesiten por sus diversos estados. El hecho de que una persona tenga alguna discapacidad, por ejemplo, que le impida realizar normalmente alguna labor, no quiere decir que tenga menos dignidad, jamás. Incluso muchas veces es más capaz porque se esfuerza en realizar aquello que para nosotros quizás sea muy normal, muy cotidiano. Entonces, ¿qué es lo que tiene que regir? La justicia, la verdad, la dignidad, la bondad, la caridad, el amor. Es decir, yo puedo decir, no, pues yo estoy sano, yo puedo hacer todo, yo no necesito de los otros, entonces tampoco me importan los otros. Esto no va a ser siempre. El correr de los años hacen que las capacidades vengan a menos. Dios no lo quiere, ¿verdad? Pero un accidente, una situación grave hace que cambie en un momento la vida de alguien que se consideraba el todopoderoso, el que no necesito de nadie. Y a fin de cuentas somos una sociedad, que es otro de los puntos que debemos tener claro. Primero, que somos imagen de Dios. Segundo, que el hombre vive en sociedad, es eminentemente social. Entonces, ya dijimos que el hombre es persona. El hombre es persona.
un ser individual, libre, inteligente, ya dijimos que es único, irrepetible, que no es intercambiable, proyectado hacia la eternidad. Y este hombre no se realiza también solo, no se realiza solo. Necesita de la sociedad, necesita de los demás. ¿Por qué? Porque en su origen está aquel que es la sociedad perfecta, por así decirlo. Dios, porque Dios es uno y trino. No está solo, no es solitario, no está apartado. Son 3 personas divinas en un solo Dios verdadero. Que claro, ese sería otro tema, hablar un poquito más de Trinidad, que es algo hermoso, bellísimo, cómo Dios se ha dado a conocer. Y realmente si Dios, que es nuestro origen, es comunidad, se explica entonces cómo también nosotros, seres humanos, necesitamos de los demás. Necesitamos de los demás. Somos seres eminentemente sociales. Y alguien puede decir, no, yo soy muy independiente, yo no necesito de nadie, yo puedo hacer todo solo, pero se engaña. Simplemente desde el momento de nacer, a diferencia de los animales, algunos de los animales inclusive necesitan nada más unas horas para independizarse después de nacer y ya empiezan a caminar, empiezan a buscar su comida, pero el ser humano no. Si no hay alguien que lo atienda, que lo cuide, que lo procure, y no solamente unos meses, sino años, el hombre no alcanza su pleno desarrollo. Lo más probable es que muera. ¿Por qué? Porque no tiene quien le dé alimento y no lo puede buscar por sí mismo. Entonces es un ser necesitado de la sociedad, de los demás. Incluso después de que la persona puede por sí misma buscar algo de comer, caminar, aún no es independiente. Tiene todo un proceso de crecimiento, de maduración. Por eso, los niños, por ejemplo, no votan. ¿Por qué? Porque pueden ser manipulables y no tienen el conocimiento necesario ni la madurez necesaria para una decisión de ese estilo. Entonces, los niños más bien necesitan ser protegidos, ser ayudados, dejarlos realmente que vivan y se desarrollen conforme al proyecto de Dios y que puedan recibir la educación necesaria para ser hombres de bien. Pero necesitamos entonces de la sociedad. Cuando esto no existe, cuando no hay quien guíe a la persona hacia el bien, cuando no hay quien proteja, la persona crece con traumas, con heridas, con lesiones, que a fin de cuentas va a terminar dañando a la sociedad. ¿Sí? Indudablemente, Dios en su misericordia no abandona a nadie y siempre habrá una voz amiga, alguien que pueda brindar esta ayuda, pero realmente lo peor que puede hacer el hombre es creerse autónomo, independiente y rechazar la ayuda de los demás, porque a fin de cuentas todos necesitamos de los otros. Y la Gaudium et Spes en su número 19 nos habla de esta vocación del hombre a la unión con Dios. Qué importante que tengamos la conciencia de que estamos llamados a estar con Él. Les voy a leer el texto, es muy hermoso. Dice: la razón más alta de la dignidad humana consiste en la vocación del hombre a la unión con Dios. Desde su mismo nacimiento, el hombre es invitado al diálogo con Dios. Existe pura y simplemente por el amor de Dios que lo creó y por el amor de Dios que lo conserva. Y solo se puede decir que vive en la plenitud de la verdad cuando reconoce libremente ese amor y se confía por entero a su Creador. Gaudium et Spes número 19. Les invito a que lo tengan presente, lo anoten, porque esta es la realidad. Y es muy importante entender que solamente en el amor de Dios el hombre encuentra su plena realización. Y cuando recibimos y dejamos que Dios nos ame, nos capacitamos, a la vez tenemos esa capacidad de poder también amar a los demás.
como Él nos ha amado. Es toda una escuela, el mismo Señor por eso se ha hecho carne, vivió entre nosotros, para enseñarnos también este camino de regreso al Padre, enseñarnos el valor de la verdad, del sacrificio, de dar la vida por el bien de los demás, dar la vida por los amigos. Y el Señor reza por todos, aún por aquellos que lo lastiman de esa manera tan despiadada. De la misma forma, nosotros tenemos que contribuir con nuestra vida a ejemplo de Cristo para el bien de los demás. El egoísmo nunca va a ser un medio de lograr nada realmente bueno para el hombre. El egoísmo, la envidia, la soberbia son de verdad, podemos decir, un cáncer que envenena la sociedad. La ambición, la sed de poder jamás va a llevar a nada bueno. Por eso el Catecismo de la Iglesia Católica nos dice en el número 357, por haber sido hecho a imagen de Dios, el ser humano tiene la dignidad de persona. No es solamente algo, sino alguien. Es capaz de conocerse, de poseerse y de darse libremente y entrar en comunión con otras personas. Y es llamado por la gracia a una alianza con su Creador, a ofrecerle una respuesta de fe y de amor que ningún otro ser puede dar en su lugar. Qué importante estos elementos que nos da aquí el Catecismo de la Iglesia Católica, repito, número 357. Precisamente porque el ser humano tiene esta capacidad de relacionarse con sus iguales, con los otros seres humanos. Es una relación horizontal, podemos decir, pero también tiene la capacidad, por gracia, de relacionarse verticalmente, de tener esta relación con su Creador. ¿Por qué? Porque el mismo Creador, el mismo Dios, ha querido conversar, ha querido manifestarse, ha querido revelarse al hombre para darse a conocer. Por lo tanto, cuando el hombre conoce, sabe que no solamente que Dios existe, sino que Dios existe para cada uno de nosotros, existe para Él, de manera que no solamente creó todo y está separado del hombre, como el creador, el hacedor y punto, sino que Él mismo ama al hombre, me ama, de manera que se relaciona con Él. Y esa relación con Dios me capacita también para darme a los demás, para hacer el bien a los demás. Entonces, como por naturaleza el hombre es eminentemente social, pero está llamado al bien, a la verdad, a la justicia, cuando se aleja de esto, cuando se aleja del bien supremo, que a fin de cuentas es Dios, bien supremo, entonces siempre va a haber una carencia, siempre va a haber una necesidad. Y en lugar de ser una persona que bendiga, que ayude, que sea un don, un regalo para la sociedad con sus dones, sus talentos, va a ser un obstáculo, va a ser algo que perjudica a los que están a su alrededor y en sí a la sociedad. Por eso es tan importante que cada uno de nosotros entendamos la dignidad del ser humano creado y amado por Dios, que entendamos también que somos seres llamados a estar siempre en comunidad, a imagen, así como el Creador, el que nos dio la vida, aquel que nos ama, es uno y trino y vive en comunidad, es comunidad. Entonces también nosotros estamos llamados a desarrollarnos y ser felices en comunidad, a tener un proyecto común de santidad, es decir, ese camino que nos lleva hacia el Padre, de acuerdo a lo que cada uno de nosotros nos invita a vivir, el estado de vida, la vocación que nos da a cada uno de nosotros. Entonces, es muy importante ver estos puntos, tener ideas claras sobre el valor del hombre, porque si yo entiendo la dignidad tan alta del ser humano, obviamente mis relaciones con los demás van a cambiar, porque los veo desde una óptica diferente, más sana, más amplia, más de acuerdo al proyecto del Señor.
Queda claro entonces que el hombre tiene tanto necesidades personales como necesidades sociales, como miembro precisamente de una comunidad. Y por eso es importante ver que la Iglesia a lo largo de su historia, precisamente porque estos valores los ha vivido y nos ha permitido conocerlos y comprenderlos a profundidad, el mismo Jesucristo, al habitar entre nosotros, al hacerse hombre como nosotros, dejando sus prerrogativas de Dios, como dirá San Pablo, y asumiendo la condición de siervo, de servidor, de aquel que da todo por la salvación. Por eso Cristo es el Señor, es nuestro Salvador, es aquel que es camino, verdad y vida. Y Él mismo nos enseña cómo se debe vivir a profundidad todos estos valores que ya desde el Antiguo Testamento encontramos en la Escritura, pero que vemos de una forma concreta en la persona de Jesucristo. Entonces, estas necesidades, tanto personales como sociales, que el hombre tiene, nos invitan a cuidar al hombre íntegramente. La Iglesia siempre ha reconocido la dignidad del ser humano. Por eso incluso vemos esas escenas heroicas, esos tiempos también heroicos en las diferentes partes del mundo en donde la dignidad del ser humano es menospreciada, en tiempos de la esclavitud, en tiempos en que hay tantas injusticias sociales, en donde los jóvenes, por ejemplo, no tienen acceso a la educación. Entonces surgen comunidades, inspiraciones del Espíritu que ayudan a ir sanando y dignificando a las personas. Que, por ejemplo, en el mismo México encontramos, por ejemplo, escritos muy valiosos sobre cómo los frailes defendían a los indígenas contra el maltrato, pues de aquellos que querían ser dueños de las tierras, de las riquezas del lugar. Por ejemplo, tenemos aquí una página de Fray Antonio Montesinos en Santo Domingo, también en el continente americano, y él va a hablar con mucha fuerza diciéndole a aquellos que maltratan a los indígenas: estáis en pecado mortal, en él vivís y morís por la crueldad y tiranía que usáis con estas inocentes gentes. Es decir, defiende al ser humano su dignidad. El hecho de que es diferente o el hecho de tener un color de piel diferente, profesar una religión diferente, no hace que la persona tenga menos dignidad. La dignidad es, ya dijimos desde el principio, algo irrenunciable, inalienable, es esencial, no se quita con nada. Y el ser humano, todo ser humano, tiene esta dignidad y el derecho a que se respete su vida, su integridad física y moral en todo momento, de manera que el ser humano debe ser defendido desde la concepción hasta su muerte natural. ¿Sí? Esto es así. ¿Por qué? Por naturaleza. Hay una ley natural. Entonces, por eso se tiene que procurar defender, dignificar a la persona en todas sus etapas. ¿Sí? Y por eso es tan importante esta defensa que se hace del ser humano en los diferentes ambientes. Ejemplos tenemos bastantes. Aquí encontramos que Fray Antonio va a decir más adelante: ¿no tienen almas racionales? ¿No están obligados a amarlos como ustedes mismos? ¿No lo entienden? ¿No lo sienten? ¿Cómo están en tanta profundidad de sueño, tan letárgico, dormidos? ¿Cómo es posible que no se den cuenta que estos seres humanos tienen también un alma racional? Son seres creados por Dios y no solamente criaturas de Dios, sino imagen y semejanza de Dios. Todo ser humano es imagen y semejanza de Dios. Tened por cierto que en el estado en que estáis no os podéis más salvar que los moros o turcos, que carecen y no quieren la fe de Jesucristo. Es decir, si ustedes, que se llaman cristianos,
Y bueno, y este sueño que reclama el fraile que hemos mencionado, obviamente implica a todos. No podemos estar indiferentes, dormidos, ante la necesidad del hermano, del prójimo, del que está cercano, ante la violación de los derechos de los más débiles, de los más vulnerables. Y no podemos callar ante la verdad. El ser humano debe ser defendido siempre. Su dignidad tiene que ser defendida siempre. Porque a fin de cuentas, es verdad que la sociedad tiene que legislar y poner orden a la convivencia social, es cierto, ¿sí? Pero nunca por encima o nunca violentando los derechos del ser humano. El más importante de todos, el derecho a la vida, el derecho fundamental, que siempre hay que defender. Entonces, para el Estado es mucho más fácil, o en ciertos lugares no podemos generalizar, pero realmente para muchos es más fácil quitar a la persona que tiene necesidad, ya sea en un trabajo, ya no produces como antes porque estás enfermo, porque tuviste un accidente, entonces es más fácil quitarlo para no poner en riesgo la producción que atenderlo. Pero, ¿qué es lo correcto? Lo correcto es atender a la persona porque es alguien digno, que necesita atención y que ha dado muchas veces años de su vida para el servicio en esta empresa, en este lugar, y que ahora que tiene que necesidad, no es justo simplemente darle la espalda y desecharlo como algo que no sirve, porque el ser humano, insisto, tiene su dignidad. Bien, entonces, la sociedad tiene esos valores que cuidar: el orden, la autoridad, la obediencia, el desarrollo de las obras que son para bien común. Confundir entonces el bien común con el capricho de unos cuantos para obtener una ganancia personal es lo peor que le puede pasar a cualquier sociedad. Es terrible tener dirigentes que solo piensan en enriquecerse a sí mismos materialmente, porque en realidad se están destruyendo a sí mismos al actuar de una manera deshonrosa, corrupta, convenenciera, y únicamente están obteniendo un beneficio material a costa del sufrimiento, de la pobreza, de la injusticia de muchos. Entonces, siempre el parámetro tendría que ser el bien común. Ahora bien, como proclamamos al principio en el Salmo 8, el salmista se maravilla. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? ¿Qué es el hombre, Señor, para que te acuerdes de él? Y realmente Dios, grande, todopoderoso, comparado con nosotros somos nada, no podemos compararlo porque Él es infinitamente superior. Pero ahí está el darnos cuenta que a pesar de nuestra pequeñez, de nuestra limitación, Dios habla al hombre. Dios lo invita a un proyecto increíble. Dios ama, quiere, ilumina, bendice al hombre si éste se abre a su proyecto, si éste lo acepta, porque es también una decisión libre del hombre el poder estar con el Señor. Entonces, si yo veo la dignidad del hombre, lo voy a tratar conforme a esta dignidad. Si el sistema social que está rigiendo, por ejemplo, digamos, se interesa únicamente por el bienestar particular, sin ver la necesidad de todos, el bien común, entonces no importa la acumulación de riquezas en las manos de unos pocos. Lo importante es que haya desarrollo y pues si él está teniendo ganancias hay que incentivarlo, aunque sea a costa de la pobreza de otros. Es decir, tiene que haber, no quiere decir que no deben haber empresas, claro que no, tiene que haber también quienes desarrollen y proyecten las diferentes
capacidades e inclusive los mismos productos de la tierra, las mismas áreas geográficas que son propicias para ciertas actividades. Bueno, está bien poder hacer un trabajo de equipo para potenciarlo, pero no destruyendo a otros, no destruyendo la naturaleza, no a costa de poner en peligro la misma existencia del ser humano en determinadas regiones. ¿Por qué? Porque se explotan tanto los recursos naturales irracionalmente, irresponsablemente, que no se dan cuenta de que esos bienes son de todos. Por algo el Papa Francisco, en su encíclica Laudato Si, nos invita a tener esta visión de la casa común. Todos habitamos en este planeta y a todos nos compete el cuidado del mismo. Es que es importante ver este bien común, esta casa común incluso que tenemos bajo nuestra responsabilidad. Entonces, encontramos en la Sagrada Escritura, por ejemplo, en el Salmo 136, la repetición constante de la declaración de la intervención de Dios en la historia. Es decir, Dios habla en la historia, Dios se hace presente, Dios no está lejano, Dios se interesa por cada uno de nosotros y por la sociedad en general. Entonces, la historia de la salvación es en realidad esa historia del amor de Dios por los hombres que habla, se manifiesta y dirige la historia. Cuando el hombre acepta ser dirigido, cuando las sociedades aceptan ser dirigidas, todo cambia. Dios transforma la realidad. Entonces, la fe, el ser cristiano, no es algo secundario. No es algo para el ambiente de la iglesia, hablando de una iglesia material. Implica toda la persona y la forma de tratar también a los demás. Si los trato como cosas, si los trato como uno más de la sociedad, si no me doy cuenta de sus necesidades particulares, si no les permito su desarrollo o sus oportunidades para salir adelante, pues eso tiene mucho que ver con la forma en que yo veo al hombre, con la antropología que estoy manejando. La antropología cristiana, que resalta en todo momento la dignidad del hombre, lleva a crear sistemas de justicia acordes a esta dignidad, oportunidades de trabajo, de educación, de desarrollo, acordes a esto. Y ese amor eterno de Dios que se manifiesta en la historia, como repite el Salmo 136, está presente hoy. No hay época de la historia que no tenga la providencia de Dios, que no goce de esta presencia de Dios y de su bendición. Solo falta que nos abramos, nos dispongamos a recibir esa gracia que Él quiere compartir con cada uno de nosotros. Entonces, Dios se manifiesta en la historia, Dios está con nosotros, y si le permitimos que nuestros diferentes ambientes se llenen de su amor, de su presencia, de su verdad, si escuchamos su palabra y lo ponemos a la práctica, vamos a tener como consecuencia una economía, una sociedad, una educación y todos los aspectos de la vida del hombre enriquecidos y realmente tendiendo hacia el bien común, procurándolo, y realmente no es una utopía, entendiendo en esta palabra como un sueño, como un ideal, como se maneja actualmente el término. En realidad es algo realizable al estilo de Tomás Moro, como lo escribió en su libro llamado así Utopía, que no es en su origen algo irrealizable, sino un proyecto conforme al cristianismo que al llevarlo a cabo provoca el desarrollo de todos, el bienestar de todos. Lo que falta es realmente voluntad para aplicar en la vida cotidiana lo que el Señor nos invita en su palabra, lo que el Señor nos ha enseñado. Entonces, sí es muy importante tener esta dignidad del hombre y actuar conforme a ella. Y por eso el Señor envía a Jesucristo. El Señor quiere el bienestar del hombre, no lo quiere ver perdido, no lo quiere ver lejos.
Muchas veces se culpa a Dios de lo que sucede a nuestro alrededor, todo lo negativo que sucede a nuestro alrededor. Suele el hombre, o suelen muchos hombres, negar la existencia de Dios para no actuar de acuerdo a la moral, de acuerdo al bien, de acuerdo a la justicia, o no verse obligados, por así decirlo, a vivir de una manera congruente. Entonces, yo no creo en Dios, no me importa. Casualmente, para echarle la culpa de lo que el mismo hombre hace por no estar con Dios, ahí sí, Dios existe, porque Dios existe para echarle la culpa. A ver, ¿por qué lo permite? ¿No que es bueno? ¿Por qué no cambia esta situación? ¿Por qué no desaparece la pobreza? Porque primero el hombre no hace caso a lo que Dios le ha dado, las herramientas que le ha dado para poder vivir como lo quiere, con verdad, con justicia, en el bien, en el desarrollo, etcétera, en una convivencia pacífica. O sea, no la hay, ¿por qué? Porque no obedecemos sus mandamientos, porque creemos que es solo para el ámbito privado y esto no es así. Entonces, es tiempo de escuchar la voz de Dios, de rescatar la dignidad humana y darnos cuenta que solamente haciendo caso y tomando en cuenta el valor del hombre, podremos crear sistemas políticos y económicos justos en donde realmente se busque el bien común. Dios mismo ha mandado a su Hijo. El amor entrañable de Dios se ha hecho hombre. Ha venido a habitar entre nosotros. Dios Todopoderoso se hace uno de nosotros, y no solo se hace uno de nosotros en este misterio de la encarnación, que es realmente algo desconcertante. Por eso es difícil para muchos creerlo, sin embargo es una realidad. Y ver que este Verbo encarnado vive entre nosotros, camina entre nosotros y muere por nosotros, es la prueba más grande del amor misericordioso de Dios. Juan capítulo 3, versículo 16 nos dice que por eso envió Dios al mundo, precisamente para salvarnos, no para condenarnos. Ese amor tan grande de Dios ha permitido el milagro de la encarnación y aún más de la pasión, muerte y resurrección del mismo Hijo de Dios. Entonces, Él nos enseña el camino al seguir. ¿Cuál es este camino a seguir? Humildad y sacrificio. Humildad y sacrificio. Reconocernos tal y como somos, poner al servicio nuestros talentos, nuestros dones que a fin de cuentas vienen de Dios. Humildad y sacrificio para servir en el amor y llegar a la victoria. Servir en el amor y llegar a la victoria. Es decir, si todos recorremos este mismo camino, cada uno de acuerdo a sus talentos, a sus posibilidades, vamos a llegar juntos a la meta final, que es la eternidad. Pero llegar a la eternidad, que es la esperanza cristiana, no excluye la contribución que debemos hacer en este mundo, cada uno de nosotros. Entonces, claro, para esto es necesario luchar contra el egoísmo, contra la soberbia, contra la envidia, contra esas ambiciones y todo aquello que nos impide contribuir de una manera positiva a la sociedad. Para ayudar y respetar a los demás es necesario también sacrificarse, ver lo que es mejor para todos y no solo para uno mismo. Además, realmente esta forma de vivir llena de satisfacción interior y de una alegría permanente que no depende de fiestas o de muchos bienes materiales ni cosas. Es una felicidad estable, serena, que no necesita de estímulos materiales o de otro tipo para permanecer. Entonces, realmente una vida recta, bien intencionada, con valores, con firmeza, que muchas veces se arriesga la propia vida por vivir la verdad y la justicia,
es la mejor herencia que podemos dejar, no solamente a aquellos que nos rodean o el testimonio a los que nos rodean, sino a la humanidad entera. Entonces, realmente es importante que tengamos muy presente esto. Por algo, nuestro mismo Señor Jesucristo nos dice en Mateo 25:40, lo que hicieron a uno de estos más pequeños, a mí me lo hicieron. ¿Por qué? Porque en el pobre, en el necesitado, en aquel en que, o al que Dios pone en mi camino, en nuestro camino, bueno, es para crecer juntos, es para ayudarnos, es para darnos una mano. Por eso, la doctrina social de la Iglesia invita también a una ayuda subsidiaria, una ayuda solidaria, sí, pero no dependiente, no un paternalismo. O sea, ayudar a la persona en momentos de crisis, de necesidad, claro que sí, pero darle herramientas para que por sí mismo pueda también seguir adelante, salir adelante. Darle esos medios para que no sea nada más una dependencia. Yo le tengo que dar para que él salga adelante o me tienen que dar para que salga adelante, no. En un momento de emergencia siempre hay que apoyar a las personas, pero lo importante es que cada uno pueda con su trabajo, con su entrega, con su servicio, contribuir al bien de la sociedad. Por eso, responder a esta pregunta, que es el título de nuestro tema, es fundamental. ¿Quién es el hombre? Porque de acuerdo a la respuesta que se dé a esta pregunta, será el sistema social, político, económico que tendremos. De esto va a depender realmente todo nuestro entorno. Entonces, qué importante, hermanos, que tengamos esto claro para poder nosotros actuar en consecuencia. La dignidad más alta del hombre es precisamente estar llamado a esta relación con Dios. Relación que implica el amor al hermano, la caridad, el servicio, el desarrollo y el bien común. Eso es parte intrínseca de ser cristiano, porque Jesucristo siempre procuró el bien integral de la persona y de la sociedad. Por eso reclamaba aquello que no era conforme a la enseñanza de la Escritura, aquello que el Padre ha revelado, y al mismo tiempo enseñaba, corregía, guiaba. Que la palabra de Dios que inspira y que ilumina y que dirige la propia vida y de la sociedad realmente triunfe. Permitamos que esta palabra penetre a lo más profundo de nuestro ser, de manera que sean actos concretos, que sea una forma de vivir. Qué importante, hermanos, entonces, este tema para poder entender y valorar tanto los aspectos positivos como los negativos de los diferentes sistemas sociales. Gracias, hermanos, por este tiempo. Dios los bendiga y pues a contribuir con nuestro granito de arena para la construcción de una sociedad mejor. Hasta pronto.